Señor, agradecemos por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por recordarnos esta cita que tenemos los jueves, en la noche, Señor, los jueves a las 6. Gracias por tu palabra, que es aquella que nos da vida, esa vida eterna. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado seguridad en el transcurso de esta semana. Igualmente damos gracias porque tú has suplido, Señor, lo necesario para nosotros. Nos has dado los alimentos, nos has dado, Señor, techo, nos has dado, Señor, abrigo. Ponemos en tus manos a aquellas personas que claman a ti en oración para que sea, Señor, caso de enfermedad, caso mental, caso espiritual. Seas tú tomándolos y sea tu voluntad, Señor, para con ellos. Que siempre estés atento como buen Padre que eres. Permite que esta noche el Espíritu Santo sea hablando en nuestros corazones, esa palabra que convierte el alma, esa palabra que limpia nuestro cuerpo, que limpia nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, buenas noches. En el día de hoy, la noche de hoy más bien, vamos a seguir y creo que va a ser la última parte. Ya serían 4 predicaciones de este capítulo que estamos estudiando, el capítulo de Hechos. Así que los invito a que vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Y vamos a continuar sobre la etapa final. Y para recordar un poco, vamos a leer la última parte. No vamos a leer todo el capítulo porque se nos va el tiempo. La última parte que vimos el domingo. Vamos por favor a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Desde el versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas.
después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. No sé si recuerda bien la imagen del cepo, que fue lo último, creo que alcanzan a recordar de la predicación pasada. Vemos las condiciones en las que queda el relato, vemos las condiciones en las que queda el apóstol Pablo y Silas. Recuerda que son 4 acompañantes, sin embargo, en este revoltón sale perjudicados 2 de los 4. No se nos menciona Lucas y no se nos menciona Timoteo, sino que nos dice Pablo y Silas. Así que de los 4, 2, en este caso Pablo y Silas, salen perjudicados grandemente. Si nosotros recordamos las razones o los argumentos por los cuales lo metieron a la cárcel y los azotaron, pues fueron básicamente 2. El primero es que eran encarcelados porque eran unos judíos alborotadores. Eso quiere decir que estas personas iban con el objetivo de trastornar la paz que había en la ciudad de Filipo. Y el segundo cargo que le imputan a Pablo y a Silas es que ellos eran autoritarios en el sentido de imponer costumbres judías a ciudadanos que eran libres, pues ellos eran romanos. En el día de hoy, amada iglesia, vamos a ver un poco esto de la libertad romana, de la ciudadanía romana, un poco de leyes romanas, no a profundidad porque no es la intención. Pero sí es necesario entenderlo para comprender la razón de ser del pasaje. ¿Por qué los encerraron? ¿Qué hicieron de malo? ¿Por qué los sacaron? ¿Por qué hubo ciertas acciones que no son esperables en el relato? Muchas veces se ha hablado acerca de cómo el cristiano, por ser cristiano, está ligado a recibir persecución, a pasar persecución por causa de la justicia o por causa de la palabra. Y este pasaje, esta pequeña porción, puede perfectamente encajar y dar un argumento más o dar un ejemplo más de lo que significa ser cristiano y lo que el cristiano debe estar dispuesto por su fe. Nosotros entendemos, y creo que ya a estas alturas tenemos muchos casos de encarcelamientos, muchos casos de persecución, muchos casos donde el cristiano, la persona que va y predica el evangelio, sale afectada. Y analizábamos un poco el por qué sale afectada, dando un mensaje de salvación, dando un mensaje de liberación, dando un mensaje bueno que no afecta a nadie con buenas intenciones, podemos decir. Sin embargo, la clave está en el propio mensaje. El mismo mensaje es comezón de oído para Satanás y el mismo mensaje es comezón de oído para la carne que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a las cosas del Espíritu. En esta oportunidad, más bien, nos vamos a centrar en la soberanía de Dios al pasar estos casos con el cristiano. Vamos a ver de que Dios no deja solo al creyente, sea cual sea la situación. Entonces, hay 2 cosas en la balanza que un cristiano debe entender. La primera es que si eres cristiano, debes de ser consciente que vas a recibir o vas a padecer persecución. Y que tu vida no va a ser color de rosa, que tu vida no va a ser
flores en el jardín, sino que tu vida va a ser una vida fuerte, una vida de muchos altibajos, una vida de muchos sufrimientos, una vida de muchos esfuerzos, una vida tal vez de muchas decepciones. Y esto podía un poco achicopalarnos y un poco como que tomar el cristianismo de una forma pesimista, ¿sí? Y ese es un lado de la balanza, eso es un lado de la balanza ciertísimo, que lo sufrieron los profetas, que lo sufrieron los apóstoles, y que hoy en día un cristiano genuino, un cristiano auténtico, lo va a saber en carne propia qué es. Si estamos haciendo, obviamente, la labor del Espíritu Santo, si estamos contribuyendo como tal a esa obra de Cristo. Si no es así, tal vez no pasemos ninguna de esas cosas. Eso por un lado. Pero lo otro, amada iglesia, es que cuando nosotros estamos muchas veces hundidos, con muchos problemas, con muchas dificultades, también está el lado de la bondad de Dios para con su pueblo, de la misericordia y el amor de Dios para con su pueblo, de la presencia de Dios en donde quiera que usted esté. Y cuando habla acerca de la presencia de Dios, es que Dios está interviniendo en toda circunstancia que nos pasa. Lógicamente con su objetivo, lógicamente hacia su voluntad. Y esto nos da un equilibrio más sano de lo que es el cristianismo. Porque tampoco podemos decir que el cristianismo son personas que se van arrastrando por el mundo. No podemos tampoco presentar el cristianismo como esa forma de vida que le dice a usted que toda su vida va a vivir como un arrastrado por ser cristiano. No lo podemos dejar en estos términos, que muchas veces se interpreta el cristianismo en estos términos. También debemos de entender que no estamos solos, que como cristianos no somos huérfanos en la tierra, que tenemos a un Dios todopoderoso que va a pelear por nosotros y que va a dar la victoria a favor nuestro. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y es el Dios que también hay que predicar. Es el Dios que también motiva al cristiano. Y esto es importante tenerlo en cuenta. De nuevo, que nuestra vida va a ser difícil, pero que Dios está en toda dificultad. Dios siempre está donde están sus hijos. Eso da un respaldo, da un alivio, da una seguridad tremenda. Y es la forma como nosotros entendemos el por qué el cristiano continúa aún en medio de la adversidad. Porque el cristiano no tira la toalla. Teniendo en cuenta, amada iglesia, el enfoque como tal de la predicación, vamos a dar inicio. Versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Estos versículos del 25 al 28 nos van narrando un poco la liberación de Pablo y Silas en la cárcel que estaba en Filipos. Si notamos la actitud de Pablo y Silas, después de pasar una ronda de azotes, porque ya lo leímos, qué fue lo que hicieron los magistrados,
Cuando estaban allí en el foro, o en lo que podemos también conocer como las ágoras, que eran sitios públicos donde ellos se reunían, comenzaron y dijeron: ok, no vamos a hacer ninguna investigación, simplemente son acusados de ser alborotadores y ser autoritarios con sus costumbres, enseñando a nosotros, tenemos las razones suficientes como romanos para castigarlos. Y los cogen a vara y los prenden a vara de tal forma que se entiende que ya cuando se cansa de darle vara, los meten a la cárcel. Y no solamente los meten a la cárcel, sino que les dicen: ¿sabe qué? Carcelero, encárguese de ustedes por su seguridad, por la seguridad de ellos, y métalos donde no vayan a salir por ningún motivo. Por esa razón que la Escritura nos habla de que los metieron al lugar más allá. Si la cárcel es segura, métanlo en el lugar más seguro de la seguridad de la cárcel, donde no tengan oportunidad alguna de escaparse. Y fuera de eso, asegúrese muy bien de que no salga por alguna razón. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le metieron sus cepos en el pie a Pablo y a Silas. No sé, ya comentaba un poco la imagen de cómo había quedado más o menos Pablo y Silas. Colóquele sus cepos en el pie. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Que cuando estaban con su cuerpo molido por azotes, que cuando estaban con un cepo, que cuando estaban dentro de la cárcel, ¿qué es lo que comienza a hacer Pablo y Silas? Comienza a cantar himnos. Comienza a cantar himnos. ¿Cómo es esto posible? Solamente lo entendemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo entendemos, quiero decir, interpretable a carne propia. Porque uno puede decir: no, sí, claro, estaban cantando. No, pero si fuera en lugar nuestro, ¿cómo sería eso posible? Comienza a cantar himnos Pablo y Silas. Y la cuestión es que lo hacían en voz alta, que no solamente era un canto para ellos, sino que era un canto en el cual los demás presos podían escuchar los himnos que cantaban. A pesar de todo el dolor, a pesar de estar azotados, a pesar de estar cansados, a pesar de igual en el cepo, la circulación no es de las mejores, dormidos por todos lados, con dolores en todos lados, comienzan a cantar himnos. Y lo que nos habla aquí Lucas es que después de que comienzan a cantar himnos y todo el mundo escucha esos himnos allí en la cárcel, sobrevino un terremoto. Pero no cualquier terremoto, sino que dice un gran terremoto. Un gran terremoto de la magnitud que los cimientos de la cárcel se sacudieron y abrieron las puertas, los grilletes, abrieron las cadenas y todo el mundo se soltó. Fue un terremoto bastante raro. Un terremoto bastante raro, más que ser fuerte. Porque a pesar de que usted sienta un sacudón, pues la cuestión de que le rompa las cadenas está como grave, ¿no? Porque las cadenas no son tan dóciles, ellas tienen como tal su grado de flexibilidad y se pueden mover al igual que el terremoto. La cuestión aquí es que todos los presos, los que tenían cadenas, los que tenían cepos o no, todos quedaron sueltos. Y las rejas de la cárcel, las puertas de la cárcel también quedaron sueltas, abiertas. Y era perfecta oportunidad para escaparse todo el mundo. Perfecta oportunidad. Cuando el carcelero, veíamos un poco la imagen del carcelero, que no era un guardia más, sino que era una persona que ya había tenido un entrenamiento militar, había sido un legionario, una persona experimentada en combate, era la persona que estaba a cargo del sistema de seguridad de la cárcel. Cuando esa persona se dio cuenta de este terremoto y fue a ver la cárcel y se miró con las puertas abiertas, dice que saca la espada y se iba a matar.
saca la espada y quiere matarse. Ahora, ¿cómo es que se va a querer matar a una persona simplemente porque se le vuelve un preso? Bueno, esto lo entendemos mejor por las costumbres, entendemos mejor por las leyes romanas. Si nosotros recordamos, de hecho, ya hemos tocado un poquito de eso, Hechos capítulo 12, vayamos allá, Hechos capítulo 12, aquí nos habla también este capítulo de la liberación como tal de Pedro en la cárcel. Hechos capítulo 12, versículo 19, nos dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cuando se escapa Pedro también había ido 2 o 3 veces a la cárcel ya. Pueden revisar Hechos 4, Hechos 5, 29, Hechos 12, 7. Pueden revisar que también se escapa como tal de la cárcel, o más bien Dios le abre la cárcel, Dios envía un ángel, Dios envía circunstancias para que salga de la cárcel. Lo que podemos ver aquí en Hechos 12, 19, es que después que el rey Herodes se da cuenta como tal que se ha volado Pedro y nadie le da razón de Pedro, ¿a quiénes llama? A los guardias, sistema de seguridad como tal de la cárcel. Y yo quiero que miren ahí cuántas oportunidades le dio como tal Herodes a los guardias para que encontraran a Pedro. Si nosotros vemos allí, la acción inmediata de Herodes es matar a los guardias. Y esto era una ley romana. Eso era una ley romana. O sea, lo que está pasando aquí con el carcelero es algo muy fuerte. Es algo que depende de su vida o su muerte. Lo que está pasando aquí es que si se le vuelan los presos, igual se va a morir. Y el coraje de un soldado no iba a quedar mal en su reputación en sus últimos días por cumplir mal su labor. Lo que iba a hacer es que se iba a matar. Y de nuevo, no estamos vacilando, era un soldado, era una persona experimentada en guerra. Era una persona que sabía qué es vivir al límite y estar dispuesto a morir. Esa persona se iba a matar cuando vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Ya entendemos el por qué se iba a matar. Saca la espada y quiere matarse. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces la escena, amada iglesia, no es que va al terremoto, que Dios envía al terremoto y todos se sueltan, en comillas quedan en libertad, pero no es que todos salen de una vez, no. En su soberanía Dios quiso de que los presos estuvieran ahí todavía, aún teniendo las puertas abiertas de la cárcel. Y recordemos que este suceso fue a medianoche, versículo 25, pero a medianoche. Es por eso que el carcelero no pudo ver más allá de la celda, solamente vio las puertas y fue suficiente para decir: se han volado todo el mundo. De por allá del rincón, de lo más recóndito de la cárcel, es que responde Pablo: todos estamos aquí, no te hagas daño. Y esto es como tal el inicio de la liberación del apóstol Pablo y de Silas en la cárcel. Sin embargo, no ha culminado la liberación. No solamente se queda en este acto, sino que pasa algo ahorita con el carcelero. No solamente, digamos, Pablo le salva la vida al carcelero al anunciarle, sino que pasa algo más. Versículo del 29 al 34. Dice la palabra de Dios: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas.
Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pasa algo más bonito con el carcelero acá. No solamente Pablo le ahorra su muerte, sino que le anuncia la palabra que da vida. Y ahora no solamente se ahorra su muerte física, sino que se ahorra también esa muerte espiritual. Fue más allá con el carcelero, con una persona romana. Hay algunas cosas en este relato interesantes. Lo primero es que recordemos que es un soldado y recordemos que no solamente es un guarda, que es una persona con cargo, que es una persona con autoridad y que es una persona que estaba en el imperio más poderoso de la época. Y no sé si ustedes han visto las películas, pero es evidente que el respeto como tal hacia las tropas militares del imperio romano era considerable. Y más con una persona experimentada, con una persona que ya ha tenido combate y toda la cosa. Así que es extrañísimo la actitud del soldado romano o del carcelero. ¿Cómo es que el carcelero se humilla frente a dos simples misioneros? A dos personas que simplemente fueron a visitar su ciudad. ¿Cuántas personas no habrían pasado por su ciudad? ¿Y a cuántas personas él no habría despreciado? O él no los habría visto por debajo del hombro, por su condición. Pero aquí estamos viendo de que se humilla el carcelero, el jefe de la guardia de la cárcel, frente a dos personas que son misioneros. Lo segundo que podemos ver es que los saca de la cárcel. Y cuando habla acerca de sacarlos de la cárcel, es que los lleva como tal a un patio de la cárcel. Recuerde que estaba en el lugar más adentro de la cárcel. Los saca a un patio de la cárcel, está como el calabozo, exacto. Un patio de la cárcel y le hace una pregunta muy existencial. La pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es bastante existencial. Porque ya no solamente aquí él estaba considerando de que había salvado su vida, sino que había algo más después de la vida. Había algo más después de la vida y quería de una u otra manera conocer qué es lo que hay más allá de esta vida física y qué es lo que él debe hacer para estar en un lugar bueno cuando esté en ese otro plano. Es una pregunta muy existencial. Y la respuesta del apóstol Pablo y de Silas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, el carcelero sabía por qué habían metido a Pablo y a Silas a la cárcel. Él era el que controlaba todo y sabía las razones por las cuales estaban allí. Así que de cierta forma había sabido que ellos habían llegado anunciando un evangelio, anunciando un Dios. No lo conocía seguramente bien, pero sabía las razones por las cuales lo había metido, las razones reales.
Teniendo en cuenta de que estas personas van como misioneras de un Dios, les pregunta algo de lo que básicamente Pablo y Silas seguro compartieron muchas veces o anunciaron como tal esta palabra allí cuando estaban en las mujeres reunidas, ese mensaje de salvación. Había muchos mensajes de diferentes dioses, de diferentes deidades, diferentes creencias. Entramos en una cultura que es politeísta, entramos en una cultura pagana en su mayoría, por no decir prácticamente todos. Y de todas estas cosas que había escuchado el carcelero, les llama la atención ese mensaje de esos dos nuevos que llegan a Filipos. Y de nuevo, la vez pasada hablamos quién es el que inicia esa obra, quién es el que inicia realmente la obra para que una persona vaya a Cristo, la obra para que una persona crea en Cristo. Que no simplemente fue por las circunstancias que estaba pasando acá, sino porque el Espíritu Santo utiliza todos los medios necesarios para que esa persona vaya a Cristo. Y de nuevo sigue la fórmula. Cuando pregunta qué es lo que debe hacer, Pablo y Silas le señalan el mensaje, le señalan las escrituras y le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y no lo deja solamente aquí, este es el resumen, amada iglesia. El versículo 32 nos da un poco más de detalle, ¿ok? Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Por qué se lo pone de esta forma de que cree tú y serás salvo tú y tu casa? Porque Pablo y Silas anunciaron este evangelio a él y también a los que componían la casa de él. ¿Sí? Para no malinterpretar de que la salvación de una u otra forma es colectiva. Recuerden, la salvación es individual. Puedes salvarte tú como madre, puedes salvarte tú como padre, pero tu hijo tal vez no se salve. No es el caso de como yo soy la madre, yo soy creyente, todos mis hijos serán salvos. Y estoy confiado en eso. No, amada iglesia, es necesario compartirles el mensaje de salvación. Es necesario compartirles ese mensaje de salvación. Ahora, mira lo que hace el carcelero. Lo toma aquella misma hora en la noche, a medianoche, y le lava sus heridas y enseguida se bautiza. Se bautiza el carcelero y se bautiza los suyos, su casa. Aquí lo que podemos ver, incluido el versículo 34, es que el carcelero los lleva a su casa, les pone una mesa, les lava las heridas y los atiende de la forma mejor posible que él pudiera hacerlo. Mejor posible que pudiera hacerlo. Normalmente, el lugar donde vivían los carceleros era continuo a la cárcel. Es por eso que no es que lo llevó, lo sacó de la ciudad y se lo llevó para su casa. No, enseguida vivía el carcelero y se lo lleva para su casa. Mira, el carcelero, no podemos entrar a muchos detalles, pero en pocas palabras podemos decir que el carcelero aquí estaba considerando y sabía que ellos no eran dignos de estar encarcelados. Y el carcelero toma esa responsabilidad. Toma esa responsabilidad. Ya le había salvado la vida. No había gran cosa que pudiera hacer como para no merecer que hiciera algo bueno por ellos. Los lleva a su casa, les lava las heridas, allí se bautiza él y toda su casa. Y mira la actitud de este carcelero. No es que simplemente, ok, chévere, gracias por compartir el mensaje. Como normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Salen por la puerta, ¿cómo estuvo el mensaje? Bien. Chévere.
Amada iglesia, cuando nosotros entendemos de que el mensaje que se comparte acá no es el mensaje del pastor, no es el mensaje de Julio, no es el mensaje, sino que es el mensaje de salvación, es el mensaje que cambia nuestras vidas. Si nosotros, más que entender, viviéramos esa realidad, seguramente cuando estemos aquí en el templo, cuando estemos aquí en la iglesia, cuando finalice el culto, tendríamos otra disposición, otra actitud. Es más, hay veces que vienen a la iglesia y salen como bravos, ¿no? Tal vez ustedes no, porque no se miran ahí de para atrás y toda la cosa. No, uno percibe que salen bravos. La intención no es ponerlos bravos a ustedes. La intención es que paso a paso podamos conocer esta verdad que nos ha dado Dios y para que nosotros podamos vivir y actuar conforme al peso que tiene la palabra. Pero somos muy indiferentes en ese sentido. Y cuando llegamos a textos como estos, nos hace ver lo pecadores que somos. Nos hace ver lo menospreciadores que somos frente a la palabra de Dios. Mira, un varón que no tenía por ningún lado de comparación el conocimiento que nosotros tenemos hoy en día. Con esos minutos que tuvo allí con Pablo y Silas compartiéndole el Evangelio, con eso fue suficiente y fue alegre. Mira, él acababa de hacer una cosa que podía meterle en serios problemas, sacarlo de la cárcel y llevarlo a la casa. Él no estaba pensando en esas cosas, amada iglesia. Él estaba muy feliz, él estaba muy alegre. Y el versículo 34 nos hace ver esa alegría, ese regocijo que tenía el carcelero y toda su casa. Nótese lo que dice: y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, entendió lo maravilloso que es el Evangelio. Una persona que nunca se le haya compartido el Evangelio, escucha el Evangelio, cree, se bautiza y se maravilla. Es que el Evangelio es una maravilla, amada iglesia. Es que así nosotros, por nuestra carne, por nuestra pecaminosidad, tratemos de minimizar la palabra de Dios, tratemos de no darle la importancia, la majestad que tiene la palabra de Dios, la tiene. Y cuando una persona comprende, vive, entiende que su eternidad está asegurada, que Dios no lo mira con los mismos ojos como lo miraba antes, eso es de maravillarse, eso es de alegrarse, eso es de regocijarse. Es el regocijo. Y es la parte, de nuevo, como lo inicié en la introducción, es la parte que nosotros debemos también entender. Que no estamos condenados a vivir como arrastrados. ¿Por qué? Porque va a venir persecución, porque va a venir guerra con nosotros, porque va a venir ataques con nosotros y todo eso va a venir. Pero entendamos una vez por todas que a pesar de que viene todo esto, yo no lidio con todo esto. Dios, en su fidelidad, no permite que yo lidie con todo eso porque sabe que no lo voy a soportar, porque sabe que no voy a ser capaz de ir con todo eso. Y podemos ver en el transcurso de las Escrituras, incluso nomás en el libro de Hechos, Hechos capítulo 5, versículo 29, Hechos capítulo 12, versículo 7. Nuevamente aquí miramos en Hechos capítulo 16, que el siervo de Dios pasa persecución, que el siervo de Dios
pasa por muchas veces necesidades, que el siervo de Dios pasa por momentos difíciles, incluyendo la cárcel, que el siervo de Dios pasa, en el caso de los apóstoles, por pedradas, por azotes, pero que Dios nunca lo abandona. Jamás lo abandona. Y eso debe ser de regocijo para nosotros. Eso debe ser argumento necesario para cantar himnos, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la penumbre de la noche, el dolor. Así que vemos aquí la forma como festeja esta familia, y es tanto que esto de que lo llevan a la mesa es la forma de festejar, apoya el contexto. Siéntese aquí, festejemos, disfrutemos, porque el Señor nos ha dado salvación. Ha tenido misericordia de mí y de mi familia. Y eso solamente lo hace Dios, el Espíritu, Cristo, el Padre. Casos así lo hace Dios. Llega un punto detonante que uno puede conocer a Cristo, claro, cuando nos ha llamado. Pero hay otras veces que no tenemos esta misma visión, o no tenemos la misma claridad para ver que Dios nos ha llamado. Muchas veces pasa tiempo, y después comprendemos que Dios nos ha llamado, pero nuestro cambio no ha sido tan drástico tal vez como si lo percibieron esa persona. Sin embargo, sea como sea porque te pasó un accidente y eso hizo recapacitar, o sea que paulatinamente quiso ir a la iglesia, o Dios te puso en la iglesia y vayas conociendo la voluntad de Dios, Dios está orando contigo. Dios está orando contigo, ya sea en su situación adversa de accidente o ya sea por mera curiosidad, pero Dios está orando allí. Vamos en el versículo, permítame, vamos al versículo 35. Permítanme acá, Leo Valera. Versículo 35 dice: Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron, y sacándolo les pidieron que saliera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El día anterior habían azotado y habían echado a Pablo y a Silas a la cárcel. Cuando lo ponen en la cárcel, en el contexto es algo provisional mientras se le daba un veredicto o mientras se dictaba una sentencia contra ellos. Era como provisional mientras tanto allí, mientras le dábamos la orden. Sin embargo, esto no dura más, pues al otro día, inesperadamente, dicen lo mismo que mandaron a azotar y lo mismo que lo mandaron para la cárcel: oiga, que saquen a esos dos, que lo saquen ya. Pero no nos dice el por qué sacarlo. Los comentaristas concuerdan en lo siguiente: teniendo en cuenta el contexto cultural, lo que pasó esa noche en la cárcel fue razón suficiente para que lo sacaran. ¿Por qué? De nuevo,
estaban en una sociedad politeísta, estaban en una sociedad que miraban cosas raras todo el tiempo, y era muy extrañísimo para ellos que metieran a dos personas y que de una vez temblara y saliera prácticamente todo el mundo. Que hiciera eso para ellos, cosa rara. Así que muchos concuerdan en esto. Entendieron que no sé, el Dios que ellos estaban anunciando, que lo que ellos estaban predicando, que de donde ellos venían, que lo que tenían con ellos era algo extraño que hizo temblar la cárcel de Filipo, y eso le causaba inseguridad a la ciudad de Filipo. Así que de manera que fueron el otro día, dijeron, ¿sabe qué? Salgan ustedes. No queremos más temblores, no queremos más problemas, ustedes son la causa del problema, se fueron. Pero la actitud cuando Pablo escucha la respuesta que Pablo da cuando escuchan de que son libres es también curiosa. Si a mí me dice, oiga, están libres, pues yo me voy de una vez. Pablo dijo, no, ¿cómo que nos van a sacar así nomás? Un momentico. Sí, así encubierto, así como que, no. Venga, les cuento qué es lo que pasa. Lo que pasa es que ustedes nos azotaron, lo que pasa es que ustedes nos encarcelaron, lo que pasa es que ustedes nos metieron un cepo a los pies y ustedes no hicieron ninguna investigación previa. Y si ustedes no hicieron ninguna investigación previa y nosotros somos romanos, ustedes están en graves líos. De nuevo, se entiende este pasaje por el contexto histórico, por la ley romana. La ley romana decía que ninguna persona que tuviera ciudadanía romana podía ser enviado a la cárcel, podía ser muerto o podía ser castigado sin una previa investigación que diera cuenta que era culpable. Es como decir hoy en día, usted no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, con los que no eran romanos, sí, de sospecha le iban pegando y toda la cosa. Y esto pasó con Pablo y Silas. No investigaron nada, lo único que pusieron atención fue a los amos de la esclava que estaba diciendo, ¿sabe qué? Estos vienen a volver patas arriba a la ciudad, estos vienen a enseñar costumbres raras. Y de una vez, eso era razones suficientes, no hicieron ninguna investigación, sino que los agarraron a vara de enseguida. Y no sé por qué el relato no nos dice por qué no dijo esto Pablo al inicio, ¿no? Tal vez no le dio la oportunidad de mostrar su defensa, pero ahorita que lo están sacando, se dice, oiga, nosotros somos romanos, tenemos también ciudadanía romana, y ustedes nos han tratado injustamente. Así que si usted quiere que nosotros nos vayamos, vengan ustedes personalmente y nos sacan. Vengan ustedes personalmente y nos saca es, vengan ustedes y arrepiéntanse, vengan ustedes y discúlpense con nosotros, públicamente. Yo diría, pero ¿qué necesidad Pablo se pone con estas cosas? Al fin y al cabo le había dado ya la salida. Amada iglesia, Pablo era una persona con bastante proyección, bastante visión. Él no solamente pensó en esa situación, él no solamente pensó en ese momento, él no pensó en Silas y en el que estaban afectados, sino que pensó que el evangelio podía estar allí y podía seguir habiendo este tipo de injusticia. Así que, preparando el camino para cualquier otro que predicara la palabra y que de una vez lo azotara, no, verán, tico, haga sus previas investigaciones, vengan y reconozcan públicamente. Y
cuando reconociendo públicamente a Pablo y a Silas, le estaba devolviendo la reputación a estas dos personas, pero también le estaba devolviendo esa reputación al mensaje que ellos llevaban. Es por eso que es un poco raro el pasaje, pero tiene sentido. Pablo miró todo esto y sencillamente vinieron, se disculparon, pero tampoco se fueron inmediatamente Pablo y Silas, y Timoteo y Lucas a otra región, sino que dicen, se fueron a la casa de Lidia, la del billete, ¿recuerdan? Se fueron a la casa de Lidia, se estuvieron ahí estaba Lucas, muy seguramente Lucas le hizo las curaciones, recordemos que Lucas es médico, también era médico. Estuvieron allí, consolaron a los hermanos y después sí se marcharon. Amada iglesia, al igual que la introducción, vemos que Dios no deja solo a sus siervos. Dios no deja solo a sus siervos, Dios no lo desampara. Las veces que sea necesaria sacarlo de la cárcel, los ha sacado. A Pablo lo metió como 2 o 3 veces a la cárcel, Herodes. Y Dios 2 y 3 veces lo sacaba. Aquí va con Pablo. Aquí está experimentando Pablo la cárcel. Pero Dios igualmente es fiel a su palabra y no desampara a Pablo allí, ni a Silas. Podemos llevar muchos textos en cuanto a la confianza de Dios, en cuanto a la seguridad que nosotros debemos de tener en Dios, en cuanto a entender que Dios no nos abandona, iglesia. Voy a leer algunos de ellos. Dice la palabra de Dios: porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Salmo 94, 14. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Salmos 37, 33. Joven fui, bien envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, 25. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Hebreos 13, 5, 6. Como muchos textos que tal vez ustedes conozcan y muchos que ustedes puedan encontrar en las Escrituras, vamos a ver que ese Dios de Israel siempre está con nosotros, siempre está de nuestro lado. Jesús, al despedirse ya de sus discípulos porque iba a ascender a la diestra del Padre, menciona lo siguiente: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Amada iglesia, Cristo no limita su presencia, no limita su ayuda, no limita el estar pendiente de usted solamente cuando Él estuvo en su ministerio esos 3 años. Tampoco lo limita cuando le dijo esas palabras a sus apóstoles, sino que podemos ver, amada iglesia, que Él lo hace así hasta que Él vuelva. Y eso no lo hace de tiempo en tiempo, sino que lo hace todos los días. Todos los días, amada iglesia. Esto nos da toda la seguridad posible para que nosotros entendamos que no estamos solos.
que siempre tenemos a ese gran Dios que es nuestro ayudador, como menciona los textos que acababa de decir, a ese Dios que no nos abandona, a ese Dios que no nos condena cuando nos juzgan injustamente, a ese Dios que no nos desampara, a ese Dios que no nos deja, sino que siempre tenemos a ese Dios que es nuestro pronto auxilio y como Hebreos lo narra, nuestro ayudador. Muchos capítulos, amada iglesia, de tristeza con los apóstoles, cómo los tratan injustamente, cómo los encarcelan, cómo les pegan semejantes palizas, cómo la agarran a piedra. Y profundizamos un poco en eso. El cristiano debe que ser consciente de eso. Pero la otra parte también hay que mostrarla. Y la otra parte es que a pesar de todo eso, tenemos de nuestro lado al Dios, ese Dios que pelea por nosotros, un Dios que es nuestro ayudador, un Dios que es el efectivo para cualquier circunstancia que nosotros tengamos. Téngalo presente. Nuestro Dios no nos ayuda en esta cosita y en esta no. Nuestro Dios no está con nosotros en nuestro momento de felicidad, pero no en nuestro momento de dificultad. Nuestro Dios, pongamos el contrario, no está con nosotros en el momento únicamente de dificultad, pero no está en el de felicidad. No, nuestro Dios está con nosotros todos los días. Debemos de reposar en esa seguridad.